Saludos, aquí en la primera parte de la lección número 59 de nuestro curso de álgebra elemental. Vamos a comenzar viendo este ejemplo adicional y fíjense que aquí nos piden que multipliquemos estas dos fracciones. Recuerden que el teorema que nos dice que para usted multiplicar fracciones, usted sencillamente, mire, multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. ¿Okay? Eso es todo lo que tiene que hacer y el resultado de esas multiplicaciones produce la fracción final. O sea que en este caso yo sencillamente tengo que multiplicar 3 por negativo 2, los numeradores, y 7 por 7, los denominadores. Y finalmente esto da 3 por negativo 2 a negativo 6 y 7 por 7, 49. Fíjense que en este ejemplo, las dos fracciones que estoy multiplicando son homogéneas, tienen el mismo denominador 7. Pero recuerde que en la multiplicación, las fracciones que se multiplican no tienen que tener el mismo denominador. Puede ser que lo tengan, pero no tienen que tenerlo. Fíjense en este otro que dice piden eso. Ahora fíjense que nos piden que dividamos fracciones. Fíjense que aquí tenemos el teorema que nos dice cómo se divide en fracciones. Fíjense que tampoco tienen que ser homogéneas. Así que lo que dice el teorema de la división de fracciones es que usted reescribe la primera fracción, tal como se la dan, y entonces la división la cambia por una multiplicación y vira al revés la segunda, o sea, busca su recíproco. Así que esto será negativo 12 sobre 7 multiplicado por negativo 11 sobre negativo 3. Ahí tenemos en qué se convierte eso. Y entonces ahora aplicamos la definición, más bien el teorema que nos dice cómo multiplicar fracciones, que es que sencillamente multiplicamos el menos 12 por el negativo 11 y el 7 por el negativo 3. Negativo 12 por negativo 11 da positivo 132. Y 7 por negativo 3 da negativo 21. Y ahí tendríamos la fracción a la cual hemos llegado. Ahora, fíjense que aquí, en esta fracción a la cual yo llegué, da la casualidad que si yo la factorizo, vamos a factorizar el 132. Entre 2 da a 6, 66, entre 2 da 33. Y ahora 33 entre 3 da 11, y 11 entre 11 da a 1. O sea que fíjense que 132 se puede factorizar con 2 por 2 por 3 por 11, y claro, el negativo 21, si yo tomo el 21, lo divido entre 3, da 7, y el 7 entre 7 es 1, 21 es 3 por 7, claro, con el negativo que teníamos. Y entonces vemos que yo puedo quitar el factor 3 de arriba y abajo, ¿verdad? Por el principio fundamental de fracciones. ¿Qué nos queda finalmente? Pues 2 por 2, 4, por 11, 44, sobre negativo 7. Y esa sería la respuesta final. O sea que fíjense que esta fracción al fin y al cabo se pudo reducir a términos menores. En el ejemplo anterior de la casualidad que esta fracción que nos quedaba aquí no se podía reducir, pues la dejamos así mismo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, cuando usted va a multiplicar fracciones, ¿verdad? El teorema dice que usted sencillamente multiplica los numeradores y multiplica los denominadores. O sea, que los factores que están inicialmente aquí, como se van a multiplicar unos por otros, van a estar finalmente acá. Igualmente, abajo al multiplicar los denominadores, los factores que están inicialmente en los denominadores van a estar finalmente en el resultado, en el denominador final. ¿Qué nos indica, qué nos implica? ¿Qué implicación tiene eso? Pues mire, vamos a suponer que yo antes de hacer la multiplicación factorizaba todo lo que podía. Fíjense que en este caso el único número que yo puedo factorizar es el 12, los otros son primos. El 11, el 7 y el 3 son primos. Pero el 12 lo podría factorizar así. 2 por 2 y por 3, ¿verdad? Claro, con un negativo, porque es negativo. Sobre 7 por negativo 11 sobre 3, sobre negativo 3, ¿verdad? Y entonces, fíjense que todos estos factores que están aquí arriba son los que aparecen al final. Después que yo hice la multiplicación para obtener 132 sobre negativo 21, ¿verdad? Mire,
Hay dos 2, mírenlos aquí. 2, 2. Hay un 3, mírenlo aquí. Y hay un negativo 11, mírenlo aquí. Y en el 21, fíjense que está el negativo 3 y el 7, mírenlos ahí también. El negativo 3 y el 7, ¿se fijan? O sea que estos factores que nos han aparecido al final, después de efectuar la multiplicación, están presentes desde un principio en la multiplicación esta. ¿Ves? Y fíjense que aquí yo tuve que factorizar estos números grandes, ¿verdad que sí? Más grandes. Aquí de hecho, nada más tuve que factorizar el negativo 12. ¿Ves? Y fíjense que era hasta sencillo, tal vez hasta mentalmente usted puede hacer la factorización prima, ¿se fija? Y entonces, claro, aquí fíjense que cancelamos y usted dirá, Dios, pero este factor que estoy quitando de aquí están en fracciones diferentes y yo puedo quitarlas en fracciones que estén, factores que estén en la misma fracción, en común, arriba, en el numerador y en el denominador. Pero ¿qué pasa? Que como yo voy a multiplicar esto por esto, al fin y al cabo, ese 3 va a estar en un numerador de una fracción y este menos 3 va a estar también en el denominador de la fracción final, después de efectuar la multiplicación, ¿se fijan? O sea que fíjense que yo podría cancelar factores que ustedes ven común entre los numeradores y los denominadores de fracciones que estemos multiplicando antes de efectuar la multiplicación. Y es más fácil factorizar números pequeños que factorizar números grandes. Así que de ahora en adelante, cuando estemos haciendo una multiplicación, antes de efectuar la multiplicación, vamos a cancelar lo que podamos. ¿Ok? Bien. Vamos a ver este tercer ejemplo. Dice, es una multiplicación, fíjense, de 3 fracciones. Y las 3 fracciones son heterogéneas, ¿verdad? No tienen denominadores iguales. Pero recuerde que en multiplicación y en división de fracciones, las fracciones no tienen que ser homogéneas. En suma y resta de fracciones, ahí sí que tienen que ser fracciones homogéneas, ¿ok? Bueno, tenemos una multiplicación, como hemos dicho, pues antes de efectuar la multiplicación, vamos a ver cómo factorizamos esos números. Fíjese, el 12, usted lo puede factorizar, tal vez hasta mentalmente, tal vez no tenga que hacer el procedimiento. Porque fíjense que si es un número grande, como es el 132, sí lo tiene que hacer. Ya usted debe ver que si es un número pequeño, a lo mejor usted puede pensar el 21 es tanto por tanto, donde esos números son primos. Fíjense que entonces yo creo que ya podemos darnos cuenta que 2 por 2 queda 4 y por 3. El 14 es 2 por 7. El 7 es primo. El 15 es 3 por 5. El 2 es primo. Y el 42 es 2 por 3 y por 7. ¿Verdad que sí? Porque usted puede pensar el 6 por 7 y el 6 es 2 por 3. Bien, pues ahí tenemos las factorizaciones primas de todos esos números. Entonces, mire, yo puedo cancelar este con este. Puedo cancelar este con este. Puedo cancelar este con este. Y puedo cancelar este con este. Creo que ya no se cancela más nada, ¿verdad? ¿Qué quedó arriba? El 2 y un negativo. Así que arriba queda negativo 2. Porque este negativo que queda aquí, recuerde que es un negativo 1. Así que sería 2 por negativo 1, negativo 2. Y abajo, ¿qué nos queda? 5 por 3, 15 por 7, 105. Así que ese sería el resultado de esa multiplicación. Otra cosa, miren. Fíjense que yo les he dicho que usted puede factorizar mentalmente. A lo mejor ni siquiera eso tiene que hacer. Mire, yo veo que entre el 2 y el 14 está de factor común el 2. Pues yo digo, entre 2 da 6 y entre 2 da 7. Ahora, entre este 6 que me quedó aquí y este 15, está el factor 3 en común. Así que yo puedo decir entre 3 a 2 y entre 3 a 5. Ahora, entre este 2 que está aquí y este 42 que está aquí, está el factor común 2. Entre 2 a 1 y 42 entre 2 a 21. Ahora yo digo, bueno, ya que terminamos, llegamos hasta aquí con un 1. El siguiente numerador que está aquí, el siguiente factor en algún numerador es este 7, que se puede cancelar con este 7. ¿Sí? Se va. Y nos queda este 2, que no cancela con las 5 ni con el 21 que queda aquí. Y abajo
no queda nada más que el 5 y el 21, que no cancela con nada de lo que queda arriba. Así que quedó arriba finalmente ese negativo 2, y abajo queda la multiplicación de 5 por 21, queda 105. ¿Y qué obtuvimos? La misma respuesta. ¿Sí? Así que fíjese que esa cancelación de factores que usted puede hacer entre los numeradores y los denominadores de fracciones que se estén multiplicando, usted la puede hacer presentando la factorización prima de esos números, pero también lo puede hacer mentalmente, como usted quiera. Y de hecho, generalmente así era que usted lo hacía en su aritmética de escuela elemental, ¿no? Pero quisimos hacerlo así para que usted vea la radiografía de lo que usted está haciendo, aplicando el principio fundamental de fracciones, para que usted vea que estas cosas que usted hacía mecánicamente en su aritmética ahora tienen una justificación en el álgebra. ¿Ok? Miren este otro ejemplo. Cuarto ejemplo dice 2 octavos dividido entre 30 doceavos y multiplicado por 5 24avos. Bueno, hay una división y una multiplicación. Recuerde que la división, con esta propiedad, el teorema que nos dice cómo dividir fracciones, usted la puede cambiar a una multiplicación de la fracción que esté antes por el recíproco de la segunda, que se obtiene sencillamente virando la fracción al revés. Bueno, pues mire, como yo estoy dividiendo entre esta, esa división que está aquí yo la puedo cambiar a una multiplicación. Y como estoy dividiendo entre esta fracción, esa es la que a la que usted tiene que buscar el recíproco, que es mirándola al revés. Y esta que vamos a multiplicar por ella. Fíjense que la única que viré al revés es entre la cual estoy dividiendo. Las demás, que ese 2 octavos se quedó igual y el 5 24avos se quedó igual. Y antes de multiplicar, pues usted cancela lo que pueda. Por ejemplo, yo veo entre 2 a 1 y entre 2 a 4. Ahora entre 4 a 1 y entre 4 a 3. Ahora entre 3 a 1 y entre 3 a 10. Ahora entre 5 a 1 y entre 5 a 2. Y ya no cancelamos nada. ¿Qué nos quedó arriba? 1 por 1 por 1, arriba da un 1. Y abajo ¿qué nos quedó? Este 2 por este 24, que es 48. Pues ese sería el resultado de esa multiplicación. Un 48avos. Vamos a ver este otro. Este sería el ejemplo número 5. Dice, la fracción 3/5 dividido entre la multiplicación de las fracciones 2/9 por 21 décimos. Fíjense que se parece este problema. Una fracción, una división y una multiplicación de fracciones. Pero en este caso, después del signo de multiplicación, hay una multiplicación de fracciones entre paréntesis. Pues esa multiplicación la tengo que efectuar primero. Así que esta fracción se queda quietecita. Divido entre, y aquí podemos, mire, entre 2 a 1 y entre 2 a 5. Entre 3 a 13 y entre 3 a 21. Ah, 7, perdón. Y entonces nos queda 1 por 7, 7 y 3 por 5, 15. Y ahora, ya que buscamos cuánto daba esto, pues 3/5. Esta división la cambiamos a multiplicación, la segunda fracción la invertimos, buscamos su recíproco, y entre 5 a 1 y entre 5 a 3. Este 3 y este 3 no se pueden cancelar porque están los dos arriba, en los numeradores. Si estuvieran en el numerador y el denominador, se cancelaban. ¿Y qué nos queda? 3 por 3, 9, y 1 por 7, 7. Y ese sería el resultado de ese problema. Con este ejemplo terminamos esta primera parte de esta lección número 59. Nos vemos ya mismo en la segunda parte.